Antes de hablar de lo que son las arras del Espíritu Santo, en primer lugar vamos a hacer una pequeña mención o repaso. El Espíritu Santo, cuando los que en esa eternidad Él los eligió desde la creación del mundo, Él los encuentra perdidos cuando aparece en su ministerio. Y al traer el mensaje de las buenas nuevas, estos elegidos que estábamos perdidos son los que abren su corazón a la voz del pastor. Eso dice Juan: mis ovejas oyen mi voz. Ahora, el Espíritu desde ese momento viene sobre la persona, sobre el que abre el corazón, y cae sobre él como el sello. Es decir, cuando la persona abre el corazón a Cristo, desde ese momento queda impregnado lo que es ya la marca del Espíritu Santo, el cual lo que significa esa marca o ese impregnar del Espíritu Santo es la señal de su propiedad. Cada creyente debe de saber, estoy hablando de creyentes, debe de saber que eso debe de entenderlo así, pues está bien claro. En Efesios leíamos el jueves pasado leíamos que dice que desde que creímos fuimos sellados por el Espíritu Santo. Eso, entiéndase que ya Él nos señaló como su propiedad. Esto no nos exime o no nos guarda de las diversas batallas que el creyente debe de enfrentar todo el tiempo de su vida. Cada debe de entender esta realidad de que no es que ya porque fuimos sellados con su Espíritu o el Espíritu Santo de Dios, bueno, ya no tenemos ninguna dificultad en esta tierra. Yo lo he explicado de esta manera y lo repito, que se da ese evento en la vida de una persona, es decir, el aceptar al Señor, desde ese momento viene lo que podemos entender como las batallas espirituales. Las batallas espirituales las podemos ver desde cualquier punto de vista. Yo lo he dicho y lo explico de esta manera, que de inmediato también, luego que la persona es sellada con el Espíritu, desde ese momento también es puesta en una agenda de Satanás para perseguirle, para derrotarle y para, por supuesto, hacerle caer. Esto todo creyente podrá dar fe de ello. Digo todo creyente porque es a ese creyente verdadero a quien se van a enfilar todas las baterías, todos los peltrechos,
Pablo dice que ese creyente debe de estar, dice, vestido con toda la armadura de Dios. Es porque así es. Esa armadura la describe Pablo allá en los Efesios, cuando dice que debe de ser con la coraza de justicia, debe de ser con el yelmo de la salvación, también debe de ser con el apresto del evangelio y con la espada de la palabra. En este caso, ahí se describen las armas de los creyentes: la coraza de justicia, el yelmo, el apresto, el escudo de la fe y la palabra del Espíritu. Eso para que lo vaya creyendo, porque no son semánticas, no son expresiones, es una realidad. Entonces todo creyente debe de saber que eso es una realidad. Por lo tanto, esa es la recomendación del apóstol Pablo también en esa epístola, de qué manera es que el creyente debe de estar para enfrentar lo que es la guerra contra Satanás, porque dice: no tenemos guerra contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra potestades. Cuando habla de gobernadores, debe de entenderse que Satanás tiene gobernadores diabólicos, espirituales en cada lugar, en cada país, digamos. Entonces, él está, como no es omnisciente, él trabaja de esa manera. Por supuesto, haciendo estragos en los países, generando guerras, generando divisiones, pero sobre todo, la agenda es hacia los creyentes. Entonces, todo creyente debe saber que la vida espiritual es una constante guerra que el enemigo le declarará con las intenciones de derribarlo. Ustedes se recordarán que cuando el Señor le dijo a Pedro o a los discípulos, y en particular a Pedro: ustedes deben de saber que Satanás os ha pedido para zarandearos. El Señor se lo aclaró a los apóstoles, a los discípulos y a Pedro. Los ha pedido, o sea que él luego viene, ya tenía en la agenda Pedro, ya tenía en la agenda los apóstoles, a todos ellos, pero le dice el Señor: pero yo he rogado al Padre que tengas fe para que puedas soportar. O sea que la vida cristiana es otra cosa. Cuando no hay batallas espirituales, cuando no hay situaciones de luchas, hay dos razones. Una puede ser que nos hayamos acomodado a la agenda de Satanás, al guión de Satanás, o puede ser, es decir, nos hayamos acomodado como creyentes porque el mundo adormece. Y claro, cuando el creyente ya está adormecido, ya no es ofensivo para Satanás. Entonces ya lo deja ahí tranquilo, pues ya no, ahí lo está manejando. Pero lo otro es que nunca haya recibido a Cristo. Pero siempre dentro de la vida espiritual van a haber batallas espirituales. El enemigo va a usar de muchas estrategias. Por ejemplo, va a usar de los ataques como: vos no sos nada, vos sos igual, vos no
das la medida, eh, no sos hija de Dios, no sos hijo de Dios, el cielo no es para vos. Y todas esas situaciones internas vienen sobre la vida de cada creyente. Pero en este caso vamos a entrar a lo que es lo que debe de aliviarnos y debe de llevarnos a tener reposo espiritual. En primer lugar, como decía, a manera de hacer un pequeño repaso, que luego que el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos ha sellado como propiedad de Él, ya le pertenecemos a Él, partiendo de esa realidad cristiana. Pero aparte de lo que sería el sello, como de su propiedad, viene otro aspecto que es importante. Dicho de otra manera, para que veamos nosotros, voy a hablar de tres aspectos para que veamos nosotros de que aun cuando Satanás se encargue de derribarnos desde el momento que nosotros ingresamos a la vida espiritual, viene para nosotros un respiro. O sea, para la iglesia o para el creyente, viene un respiro en primer lugar, porque al decir acá que desde que creíste fuiste sellado por el Espíritu Santo, ya eso es tremendamente grande para un creyente, porque dentro de su ser, dentro de su vida, debe de estar consciente de que ahora es propiedad nada menos de Dios. Y eso pues debe de traer un alivio, debe de traer una seguridad. Pero aparte de lo que ya es ese sello que nos ubica como propiedad de Dios, es decir, Él es ahora nuestro dueño. También en este versículo que leíamos viene lo que usted leía conmigo, donde dice: y Él que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. El tema que decíamos es las arras. Ahora, cuando ya estamos conscientes y está claro que ahora estamos sellados con el Espíritu Santo, como decíamos, que eso lo ejemplificamos con lo que son las marcas, con lo que son cualquier sello, es intocable o tiene dueño. Pero aparte de ese sello, viene lo que son las arras del Espíritu. Vamos a ver lo que significa las arras. Esto de las arras, hermanos, lo que debe de entenderse, arras es una frase griega, pero en el idioma nuestro podemos entenderlo arras como enganche, o podemos entenderlo más bien como fiador. El creyente no solo es sellado, y ese sello lo identifica como propiedad de Dios, sino que ese creyente tiene las arras del Espíritu, que decíamos que lo que significa es alguien que se ha declarado fiador. La palabra fiador, o pudiera ser la firma solidaria llámele de una deuda. Entonces, cuando tenemos
para ir descifrando lo que significa las arras y cómo lo vamos a aplicar a lo nuestro, en este caso, el fiador, ¿verdad? La firma solidaria es el que responde diríamos, por nuestra deuda. Nosotros, aun cuando somos creyentes, seguimos lidiando, como dije, con las flaquezas de nuestra naturaleza pasada. Pero tenemos un fiador. Entonces, en este sentido, cuando tenemos ya lo que es un fiador, esto puede irnos haciendo, vuelvo a decirlo, descansar, porque el enemigo, dije que nos está borbandeando, que nosotros no somos salvos, que nos está persiguiendo, que nos está haciendo la vida imposible, y que muchas veces nos hace dudar de nuestra fe. Pero cuando encontramos nosotros en la palabra que no solo hemos sido sellados, sino que hay alguien que nos ha dado la firma solidaria de lo que es, hermanos, nuestras deudas, nuestras flaquezas. Esto debe de llevarnos a nosotros a ir teniendo una seguridad de que la vida espiritual no es un accidente, no es una situación antojadiza tanto de uno como mortal o antojadísima como Dios que se le antojó. Entonces, eso cuando el creyente, por ejemplo, no cabe duda que cada uno de nosotros hemos llegado a un punto, hermano, cero. A veces por las pruebas, a veces por los problemas, a veces por aquello que se nos cierra, porque siempre la idea del creyente, sobre todo de este tiempo, es que a nosotros no se nos va a caer ni un pelo en la vida espiritual. Y eso es un error. El que entra a este terreno, ya lo empecé diciendo en la introducción, lo agendan y le hacen la vida imposible y le hacen dudar, y sobre todo la duda viene cuando vienen esos momentos difíciles, cuando vienen esos momentos de estrechura donde uno dice, bueno, ¿y a dónde está Dios? Bueno, ¿soy de Dios o no soy de Dios? Pero cuando hemos pasado, por ejemplo, estos estudios y venimos a concluir de que es cierto, estamos pasando por ese fuego de la prueba, estamos pasando por esa parte estrecha de la vida, y que Satanás se encarga de insistir en que nosotros no vamos a poder cumplir y que no vamos a poder llegar al cielo. Entonces viene uno y dice, no, yo tengo una firma solidaria, yo tengo un fiador. Y vaya qué fiador, vaya qué firma solidaria. ¿Cuál es la responsabilidad de los fiadores? Los fiadores se comprometen, hermanos, a realizar o complementar o pagar aquello que no puede pagar el deudor. Por eso es que se busca esa firma solidaria, por eso es que se busca ese fiador. Usted ve que casi que a nadie en estos tiempos le conceden ningún crédito, a menos que no lleve uno o dos fiadores. ¿Qué es lo que está indicando eso para la compañía, para los que dan ese crédito? Bueno, ellos están asegurando su capital, y por eso piden lo que es esa persona
que se compromete, si éste no paga, usted va a pagar. Me recuerdo cuando estábamos escriturando esta propiedad, le preguntó uno de los que se habían comprometido a hacer firma solidaria, le preguntó a los abogados ya para firmar, le preguntó, mire, y es bien ingenuo la pregunta, porque ya sabe, fiador es fiador. Y le preguntó, mire, licenciado, le dice, y si no paga la iglesia, le toca al fiador. Por supuesto, le dijo, qué preguntita esa, ¿verdad? Por supuesto, le toca al fiador. Se levantó el hermano asustado, que ya no había comprendido qué significa ser firma solidaria. Pero en ese caso, en el caso del Espíritu Santo para con nosotros, hermanos, aquí sí debe de darnos el relajamiento espiritual sobre cualquier circunstancia, sobre cualquier duda que pueda venir a la vida nuestra. La duda de que, bueno, no vamos a poder llegar al cielo, porque esa es la doctrina o la manera que se expone el evangelio en lo general últimamente, que este asunto es, si yo no me esfuerzo, yo no entro al cielo. Si yo no cumplo, si yo no camino así, si yo no hablo así, si yo no hago esto, no voy a llegar al cielo. Es decir, eso es lo que se ha venido promoviendo mucho. Y en este caso, Satanás agarra eso para, hermanos, dardonear los corazones de las personas. Entonces dice aquel, no, si yo realmente así como soy, es imposible. Pero cuando venimos nosotros y nos refrescamos a través de la palabra y decimos, no, si yo estoy sellado, ya le pertenezco a Él. Pero aparte de que estoy sellado, Él es mi fiador. Él es la firma solidaria de mi vida. Y este fiador, dice uno, este fiador no es de los fiadores humanos. Este es el fiador nada menos Dios a favor mío. Entonces todas esas actitudes que desfiguran la vida espiritual, entonces uno se refugia en su fiador. Uno dice, sí, porque no hay ni uno perfecto, hermano. ¿Verdad? Pablo dijo allá a los Romanos en su capítulo número 7, dijo, dijo, hago lo que no quiero hacer, porque busco a hacer la voluntad de Dios y no puedo hacerla. Pero pega un grito de alivio y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y dice, Jesucristo. Es decir, Él es el Dios del cielo, es el fiador nuestro. El que dice, vos no podés, pero yo he dado la firma solidaria y yo no voy a tirar la toalla y yo no, el deudor o el acreedor no encontrará que yo defraude mi palabra de fiarte a ti, de ser tu firma solidaria. No siempre yo voy a tener, porque por lo general en algunos casos, cuando alguien es fiador de otro, se asusta. Y por otro lado, a veces cuando le toca pagar la deuda del que está fiando, él está acabado, ya no tiene con nada, va a la cárcel también. Entonces, pero aquí no hay forma que hayan al Dios del cielo acabado. Aquí no hay forma que los hombres pueden fallar. Los hombres pueden decirle, no, yo no lo puedo fiar porque vaya y usted falla y yo con qué alma le voy a pagar. Aquí hay uno que sí es la verdadera firma solidaria para el pueblo del Señor. Amén. Entonces, en este caso, entiéndase así, las arras lo que significa es
fiador, uno que nos ha puesto la cara por nosotros. Entonces no es camine así, no, ese paso ya lo descalificó, esa mirada ya lo descalificó. No es así, porque entonces esto sería un evangelio de obras. Y espérese, no le estoy dando permiso de ser pecador tampoco. Eso lo vamos a ver más adelantito. No se trata de que haga, de que no haga. Como alguien ha dicho, que ahora ya no son 10 mandamientos para la iglesia, sino son 200 mandamientos para la iglesia. No son el cumplir los mandamientos. Hermanos, nosotros somos imperfectos, pero hay uno que nos ha dado la cara como fiador para, hermanos, para que sea Él el que esté respondiendo por cada uno de los verdaderos creyentes. Por otro lado, las arras también significa el enganche de algo. También ese es otro aspecto que podemos ver, el enganche o la prima de algo. Cuando usted va a comprar un artículo, va a comprar una casa, usted siempre en los negocios que se hacen, lo primero, para que los negocios no se caigan, lo primero que le piden es un enganche. Lo primero que le piden es una prima. Por lo menos usted está negociando una casa, el que la está vendiendo le dice, bueno, para que esto ya tenga más seguridad, deme, si vale $100,000, deme 10,000 ya. Y eso ya le garantiza a usted que yo voy a cumplir mi palabra. Entonces, en este caso, también las arras significa el enganche de aquello que se nos ha prometido. ¿Qué es lo que se nos ha prometido a nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que se nos ha prometido? Lo que Dios ha prometido para nosotros, mortales, lo que ha prometido es el cielo. Pero, ¿cómo podemos en este caso el tener esa seguridad de ese cielo? ¿Cómo podemos tenerlo? Bueno, ya dieron la prima por el artículo, ya dieron la prima por la vida de nosotros. ¿Quién la dio? El Espíritu Santo. Damos un amén. Entonces ya nos dieron la prima, y cuando nos han dado la prima, cuando ya uno ya está seguro que ya dieron la prima por nosotros, si fuera en el caso de los artículos o de una casa o de un bien, ya dieron la prima, ya la gente está asegurada. De alguna manera en lo comercial ya está asegurada. Y pueden haber variables en lo comercial, pero en este aspecto espiritual no hay forma de que puedan haber variables, porque la Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, mas Dios veraz, ¿verdad? Entonces tenemos el enganche. Ya Cristo dio su prima, su enganche por cada uno de nosotros. Ahora usted dirá, bueno, ¿cómo y por qué mejor no nos lleva? Ya nos va a llevar, pero mientras no nos lleva, mientras terminamos el proceso de la vida en esta tierra, eso es lo que nos garantiza a nosotros, nos garantiza que ya dieron el enganche. No lo hemos dado nosotros, lo dio Dios. O sea, el enganche diríamos, lo vamos a dibujar de esta manera. El enganche se lo dio Cristo o el Espíritu Santo al Padre. Le dice, aquí ya dimos la prima acá en la tierra. Ya Cristo, ya el Espíritu Santo dio el enganche. Todo eso, hermanos, lo que va a traer en la vida de cada creyente es estabilidad espiritual. Por otro lado, se puede poner otro ejemplo, que es
el saco de tierra, símbolo también de garantía. ¿A qué se refiere esto? Se dice que, fíjese bien, que se acostumbraba allá en el Medio Oriente que cuando se iba a comprar una propiedad, esta propiedad se empezaba a negociar. La persona que quería esa propiedad o ese terreno, lo que hacía él como para estar, de alguna manera seguro, y en este caso no es una firma solidaria, en este caso último no es un enganche, en este caso es otra figura, y la figura es que el que estaba interesado en ese terreno, pero que todavía no lo había adquirido, llevaba un saco de tierra para su casa, y esa tierra, él sentía el olor a esa tierra y decía: este es el terreno que ya tengo, este es el terreno que ya compré, este es el terreno que va a ser mío, este es el terreno que ya adquirí. Y sentía el olor, se pasaba por ahí con la tierra húmeda, sentía el olor. Y eso lo que también nos dice, hermanos, que como garantía, como algo paralelo de lo que es lo espiritual, esto es lo mismo que nosotros cuando estemos pasando por el fuego de la prueba o cuando vengan las dudas, nosotros debemos levantarnos en fe y sentir el olor del Espíritu Santo y decir: el Espíritu Santo es mi garantía, el Espíritu Santo es mi garantía, el Espíritu Santo es mi garantía. Mire qué importante, hermanos, aspectos que son los que nos darán estabilidad en la vida espiritual. Ahora, estos aspectos estos tres aspectos, como decíamos, es la garantía, ¿verdad? Que la vida espiritual, la vida en Dios o la salvación en Dios es una cosa segura. Es una cosa que no hay por qué estar especulando. Es algo que, hermanos, dice, por ejemplo, Juan en su capítulo número 6, verso 39, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere no perdiera nada, sino que lo resucitare en el día de la resurrección. Esto, ¿qué es lo que nos está diciendo? Nos está dando una seguridad eterna. Nos está afirmando que este asunto no es un asunto nuestro, es un asunto de Dios. Nos dice también en el capítulo 17, verso 12, dice que Cristo estaba en esta oración y dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos pereció, excepto el que venía para perdición. ¿Qué nos dicen estos versículos? Estos versículos nos están hablando de que la vida espiritual del creyente verdadero es una cosa segura, es una cosa, o es algo, no le digamos cosa, es algo que no es, como dice Pablo, del que quiere ni del que corre, es de los que Dios tiene misericordia. Entonces acá nosotros podemos ver, hermanos, podemos ver que dice: cuando estaba con ellos en el mundo, en la oración, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardaba, y ninguno de ellos se perdió. O sea que ahí está. ¿Y qué podemos hacer con esto? Ninguno de ellos se perdió. ¿Qué sucede? Ahora,
Vámonos a ir al capítulo número, váyase a Romanos, capítulo número 8, y vamos a ver en el versículo 30. Esto lo vamos a leer para aquellos que viven, si es que viven, pues, porque creo que ya nosotros ya estamos un poco más dormidos que otra cosa, pero váyase al capítulo número 8 de Romanos. Y en este capítulo número 8, vamos a leer el verso 30 para que nos refresquemos un poco. Aquellos que se quieren suicidar, aquellos cristianos, porque ahí anda una nueva doctrina que el cristiano se puede suicidar, porque el cristiano ya está salvo y el Señor reprenda al diablo. Damos un amén, iglesia. O sea que hay que tener mucho cuidado con las falsas enseñanzas, ¿verdad? Porque ahí andan diciendo que Judas, como era de los elegidos, se tenía que salvar y que se salvó. Pero aquí está diciendo este versículo, ninguno de ellos se me perdió, excepto el que venía para perdición. Judas ya venía para perdición, ¿verdad? Y entonces ahí están las corrientes queriendo forzar la Biblia y queriendo meter a Judas al cielo cuando Judas ya venía para perdición. Claro que Dios no omite las responsabilidades de cada persona. Judas, el mismo Señor Jesús, ¿qué no hizo? Porque no era compadre hablado. Mira, vos me vas a vender y yo voy a ser la víctima y vos vas a ser el actor de mi venta. El Señor no vino así. Más bien, si nos recordamos qué fue lo que hizo el Señor Jesús, luchó con Judas para ganárselo. Primero lo llama a los 12 y luego que lo tiene adentro es como decir, tal vez adentro, como a veces nosotros decimos, ay, deje el hombre, ay, déjelo que sirvan, que esté todo arruinado, tal vez así se compone. Vea que algunas veces así hacemos. Déjelo, algo así ha hecho el Señor ahí, ¿verdad? Y dice, lo voy a llamar a los 12, que no es el tema, pero para que tengamos una comprensión de lo que han hecho por nosotros. Entonces el Señor lo llama y lo tiene adentro para ver si ve mis milagros, si ve las obras, si ve esto, si ve lo otro, se puede convertir. No, Judas ni para atrás ni para adelante. Judas estaba, hermanos, en otra visión. Judas no estaba en la visión de los elegidos. Probablemente Judas, sin el probable. Judas entró ahí, o Judas aceptó a estar adentro con otras intenciones. Algunos dicen que pudo haber sido uno de los revolucionarios que andaban, ¿verdad? Porque en este tiempo del ministerio del Señor habían salido muchos mesías, un montón de mesías, y salió el que se denominaba Judas, o no sé, José, dijo Arimatea, dijo, dejen, porque ahí se levantó un tal Judas con 400 hombres, es decir, que era el Mesías. Pero si a este dejémoslo mejor. Entonces, Judas Iscariote andaba buscando algo, no andaba buscando el cielo, andaba buscando volados de la tierra, posiciones políticas. Pero ¿qué no hizo el Señor? Dormía con él, se bañaba con él, le dio poder. Le dio poder para que sacara demonios, porque Judas sacaba demonios. Porque cuando los mandó con los 12, a ninguno le dejó de dar. Le dio poderes. Y por último, ya más claro no le podía decir, el que moje el bocado en mi plato es el que me va a entregar. Ni para atrás ni para adelante. Dios no nos exime de nuestras responsabilidades, ¿verdad? Entonces, aquí en el capítulo número 8, verso 30, se lo voy a leer para que veamos
Abra su Biblia y dice en el verso 30 en adelante, fíjese, a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues, dice Pablo, diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Fíjese, vaya poniendo la atención a esto y repáselo en su casa para que vaya entendiendo la seguridad eterna. Aquí dice, si nos dio el Padre a su Hijo, ¿qué no nos dará? Verso 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Cada creyente, cada verdadero creyente tiene el sumo sacerdote que está a la diestra de Dios. Que se oiga un amén. Intercediendo por nosotros. Cuando viene el desacierto, allá está el intercesor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? No de que nosotros lo amemos, sino del amor de Él por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que, bueno, ¿de qué? De que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Qué más dice? Todos nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No sería esto para pegar un gran gloria a Dios, hermano? Ahora veamos lo siguiente. Por eso es que el creyente debe de vivir seguro. No debe vivir en una especulación. Por un lado, debe de basar su seguridad en que ya fue sellado por Dios, ya le pertenece a Dios. Y luego debe de estar en paz y seguro que aparte de que ha sido sellado, ya hay uno que dio las arras del Espíritu, que es la firma solidaria por nosotros, que es igual el fiador que le conocemos nosotros. Seguro, no, yo tengo un buen fiador. ¿Qué fiador tenemos en el campo espiritual? Segundo, que tenemos uno que ya dio el enganche, que ya dio la prima por nuestras vidas. Allá el Padre dice a sus libros y dice a este o a esta otra mi hija, aquí ya está que Cristo, que el Espíritu Santo se han comprometido, por un lado, ser la firma solidaria de este, por otro lado, ser la prima de esta vida espiritual, y por otro lado, es el símbolo de el Espíritu o de la seguridad eterna, es ese olor del Espíritu Santo. Cuando viene la tormenta, viene la angustia, el olor al Espíritu Santo, el perfume, como Pablo dice que nosotros somos
perfume agradable, ¿verdad? Pero para los que se salvan, pero somos perfumes de muerte para los que se pierden. Es decir, el perfume del evangelio, cuando nosotros andamos en el evangelio, pasamos a un lado, vamos a una casa, vamos a predicar a un lado, estamos llevando las reuniones, el perfume de Cristo. Ahí en ese hogar de restauración, ahí hay olor no a diablo, ahí hay olor a Dios, olor al cielo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Ahí hay olor a Dios. Ese olor es para los que se salvan, pero ese olor es de muerte para los que cierran el corazón también. Entonces Pablo dice, entonces nosotros cuando esos hogares de restauración son lugares de perfume. Entonces cuando viene, por eso cuide su hogar de restauración, no lo trate pésimamente, cuídelo. No sea una carga su hogar de restauración. Y por ese hogar, aunque no es el tema, por ese hogar de restauración y ese perfume y esa presencia de Dios ahí, dice la Biblia, que donde está Dios no falta nada. Ahí está Dios. Así que no tire. Pobrecita la gente que tira las reuniones y las deja botadas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Damos un amén. Y hay un montón que así actúan, pero es que realmente es falta. Bueno, por un lado es que han perdido el rumbo como creyentes y por otro lado es que a saber si lo serán, ¿verdad? Entonces cuando viene la duda, se siente el olor a cielo, olor a Cristo, olor a Espíritu Santo, como el hombre que llevó el saco de tierra allá y decía, esa tierra va a ser mía, ese terreno va a ser mía, y se iba donde estaba el saco de tierra y pues sentía el olor a esa tierra. Este va a ser mi terreno, este va a ser mi terreno. Y nosotros cuando estemos pasando por el juego de la prueba, sintamos el olor al Espíritu Santo y diramos, esta es mi victoria, esta es mi victoria, esta es mi victoria, alabado sea el nombre del Señor. Y este capítulo 8:30 hasta el final que leíamos, tremenda garantía. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué dirán los que aseguran que la salvación se pierde? ¿Cómo harán con estos versículos, con estos capítulos enteros? ¿Cómo harán? ¿Cómo puede ser que Dios haga algo especulativo? ¿Cómo puede ser? Especulativo en el sentido de decir, ay, mi siervo fulano me lo arrancó el diablo y se lo llevó. Yo ya pagué por él, yo a ella le había puesto el sello. ¿Se puede eso, hermano? Yo pregunto. Si a él ya le puso el sello, puede venir el diablo con todas sus garras a arrebatar la propiedad ajena. ¿Qué dice usted? ¿Tendrá esa capacidad el diablo de arrebatar lo que es de otro? ¿Qué dice usted? Cayó fulano, cayó el pastor tal, y la gente dice, bueno, pero si ese pastor cayó, si es de Dios, si es de los elegidos, se va a levantar. Pero si no es del elegido, aun cuando haya sido gran predicador, hermanos, dijo el Señor, que llegan unos que le dicen tu nombre, echábamos fuera demonios, sanábamos enfermos, hablábamos lengua, y él les dice, no os conozco. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No os conozco. Ajá. ¿Cómo es entonces? Entonces quiere decir, todas esas enseñanzas que es el hombre el que se faja para salvarse, son enseñanzas que solamente le han dado de una manera política, diríamos, hábil, han implementado las obras
en tales iglesias. Porque la idea nuestra, el concepto nuestro de las obras es que por hacer un bien no nos vamos a salvar. Claro que no. Pero en el caso de las iglesias de hoy día, las obras son lo que yo pueda hacer para salvarme. Yo tengo que ayunar 40 días para salvarme. Yo tengo que orar 40 horas cada semana para salvarme. Entonces ahí son obras. Esas son obras. Pero no nos vamos a, ahora usted dice, pues ya ve que por eso yo no oro. Ya ve que yo ya día tiempos que no ayuno. Ahí vienen los que no son creyentes de verdad. Porque lo último que le voy a decir es lo siguiente. Aun cuando esta es una realidad, hermanos, el que es creyente, el que es verdaderamente creyente, estos no toman licencia para pecar. Dice el apóstol Juan en su capítulo número 1, verso 3, hermanos, y verso 9, dice que el que es de Dios no practica el pecado. Aquí viene para que aquellos que dicen, ya ves, si yo ya, mire, yo le pregunto a usted, ¿cuánto tiempo ora usted? ¿Cuánto tiempo ayuna usted? ¿Cuánto tiempo se consagra usted? Y usted dice, no, si es que no es por obras para que nadie se gloríe. Ahí viene ahí viene el que se la sabe agarrar, ¿verdad? Los malabaristas, ¿verdad? Dice, no, si es que no es por obra. Yo no es que porque ya usted mismo lo dijo, no es porque ora 40 horas cada semana. No, pero el que es de Dios, en primer lugar, no vive para el pecado. El que es de Dios no practica el pecado. Ahora, alguien dice, pero Juan dice, hijito, si alguno ha pecado, en su capítulo número 2, dice la primera carta, abogado tenemos. Es decir, el que es elegido y ha dado un traspiés, hermanos, ese se levanta y ese viene al abogado. Ese no puede estar tirado porque es como sacar el pez del agua. Nosotros, nuestra naturaleza ahora de lo que se alimenta es del cielo, no de la basura de esta tierra. Nosotros, dice Pablo a los romanos, dice en el capítulo número 12, damos un gloria al Señor, hermanos. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esas son las actitudes del creyente. No crea que un creyente va a agarrar esto que acabo de decir yo, que no es por obras. El creyente vive orando. El verdadero creyente, no para salvarse, sino porque ese es el teléfono de acceso para el que puede ayudarle. Amén. El verdadero creyente, bueno, a Jesús le dijeron, dice bien, para aquellos que están siempre agarrándose de los bejucos, cuando le dijeron los fariseos, tus discípulos no ayunan como ayunan los de Juan y ayunan los fariseos. Estos tus discípulos bien gordos los tenés. Estos tus discípulos solo comiendo andan contigo. El Señor le dijo, ¿cómo puede los que están de bodas estar ayunando? ¿Cómo puede? Solo una vez me recuerdo yo que invitamos a unos hermanos al hotel a un desayuno. Llegaron en ayuno. ¿Qué le parece eso? En santo ayuno llegaron. No hay otro día para ayunar. No hallaron otro día para ayunar. Unas cosas tan locas. Entonces el Señor le dijo, ¿cómo pueden los que están de fiesta o los que están de boda
estar en ayuno. No cuando va a una boda no va a ayunar. Y hay gente de ustedes que llegan en ayuno, oigan, en santo ayuno, porque si no ayuno este día, Dios me va a quemar. Ya se vuelve el ayuno, se vuelve una regla. Pero no debe ser una regla, debe ser un sentir. Que se oiga un amén. Pero vendrán días, dijo el Señor, cuando ayunarán. No les dijo, no, ellos como la salvación es por gracia y no es por obras, ellos no tienen que andar ayunando. Y allá en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles dice que hallaron a Pedro, los de Jope, lo hallaron arriba ayunando. Ya Pablo dice en desvelo, en ayuno, en vigilia. Son los cristianos de ahora es que les hace daño la vigilia. Mañana va a haber. Y va a haber mañana si vienen ustedes. Mire, todos los que ya no vinieron hoy es porque mañana hay desvelo. ¿Qué le parece a usted? Qué cristianismo, ¿verdad? Y les felicito a ustedes que vinieron, hermano. Pero me sospecho que mañana se van a quedar. De veras se les mira ya la cara de sueño. Y como ahí andan unos dichos que el que se desvela una noche pierde un año de vida. Esos son para los bolos, para los que están en los casinos. Pero en la vigilia no es desvelo, es poder de Dios, es enchuflarse con Dios, es tener vigor espiritual con Dios. Si usted cree que la vigilia es desvelo, arrepiéntase que Cristo le ama. Lea la Biblia, por favor. Es que mañana voy a trabajar. Da gracias a Dios que tenés trabajo. Dios quita reyes y pone reyes. Pero si vengo, me voy a las 8, a las 11 vengo y a las 11:15. Mejor quédate dormido. ¿Qué vas a andar atrasando el tráfico en las calles? Quédate dormido mejor si no tenés amor. Puede ser que seas o puede ser que no lo seas. Yo pienso que mañana, ya es aprovecho, no es aprovechando la oportunidad, aprovecho que mañana deberíamos de venirnos ya con los que tienen hijos, traigan el petate para que acostumbren a sus hijos a estar en las vigilias, ahí en que sea acostados ahí debajo de la silla. Esos son los mejores cristianos que se pegan. Damos un amén. Regálele ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Véngase con el corazón abierto y vacío para llenarlo. Y no venga a dormirse, no venga a estar afuera, no venga a perder el tiempo. Porque el que es verdadero creyente, ese no vive para aprovecharse de las situaciones que se dan o que se nos permiten. No, el que es creyente, ese dice, vive para Dios. Y ese no anda pensando a saber si me voy a salvar. No, es que yo no sé si me voy a salvar. Imagínese un cristianismo así. Imagínese, hermano, qué pesadilla le ponen a sus miembros en esos lugares que a saber si se van a salvar. Aquí hemos visto que nos han puesto un sello. Aparte del sello, nos han dado las arras. Y las arras, ya le dije qué significa. Pero tampoco eso significa o eso permite que uno entonces viva para otras cosas y no para Dios. El que es de Dios, primero estará reposado en su fe y podrá decir como dijo Pablo, dijo la palabra, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Este es un asunto muy personal. Así que yo no sé cuántos creen que son sellados. Si es de esos sellados usted, conságrese, no para salvarse, conságrese porque
el, el producto, por decirlo así, que nos alimentará ahora a nosotros no es el producto de la calle de afuera, sino las riquezas de la gracia. Será la que nos alimentará, nos mantendrá hábil, nos mantendrá, hermanos, en óptimas condiciones. Si usted no, no es de los que está especulando si se va a salvar y usted está seguro que ya es usted un sellado, repose en Dios, agradezca a Dios. Con mayor razón debemos de ser agradecidos, porque no es del que quiere